Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la enfermedad del cáncer como una generalidad y siempre tomando en cuenta la nutrición y todo lo que implica las calorías, macronutrientes y micronutrientes en el tratamiento nutricional contra el cáncer y para personas que tengan cáncer avanzado, metástasis y que también estén en un tratamiento. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de tratamientos que se pueden o que se utilizan en el cáncer. Y bueno, el cáncer es una enfermedad genética, los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células en especial, cómo se forman, multiplican, puede ser una causa de cáncer. Los cambios genéticos ligados al cáncer se producen por diferentes motivos. Puede ser por errores que ocurren cuando las células se multiplican, pueden ser por daños en el ácido o en el ADN por sustancias perjudiciales en el medio ambiente, como las sustancias químicas en el humo, tabaco y los rayos ultravioleta del sol. También tenemos la carcinogénesis, que es el proceso de desarrollo del cáncer. La carcinogénesis es el proceso complejo de múltiples etapas a través del cual las células normales se transforman en células cancerosas. Este proceso no ocurre siempre de la noche a la mañana, sino que lleva bastante transcurso de tiempo y se va desarrollando a menudo como es el resultado de una combinación de factores genéticos y también factores ambientales. Luego tenemos el proceso carcinogénico que también se puede resumir en los siguientes puntos. Tenemos la iniciación, que es cuando una célula normal sufre daño genético, que sufre una mutación, a menudo por la exposición a un carcinógeno. Luego tenemos la promoción, que es cuando la célula iniciada se expone a factores que promueven su crecimiento y división anormal. Y luego tenemos la progresión. Las células anormales adquieren características malignas como la capacidad de invadir tejidos y, bueno, realizar metástasis. En esto se encuentran los tumores. Los tumores cancerosos se diseminan o invaden a los tejidos cercanos. También podrían viajar más lejos a otras partes del cuerpo y formar más tumores dentro del cuerpo. Este proceso se llama metástasis. Los tumores cancerosos también se llaman tumores malignos. Hay muchos tipos de cáncer que forman tumores sólidos, pero los cánceres de sangre, por ejemplo, como la leucemia, esta en general no forma tumores sólidos. Los tumores benignos no se diseminan en los tejidos cercanos. Cuando se extirpan, los tumores benignos no suelen volver, mientras que los tumores cancerosos a veces pues sí vuelven. Pero los tumores benignos a veces son bastante grandes también y algunos podrían causar síntomas graves o poner en peligro la vida de las personas como resultado de los tumores benignos también en el cerebro y en el encéfalo. Pero también tenemos que hablar del estado nutricional, que también influye bastante en el tratamiento de la persona, en la sintomatología. Entonces, en los pacientes con cáncer puede variar en el momento del cuadro clínico inicial a lo largo del cáncer también. O sea, el paciente puede estar, por ejemplo, en obesidad antes del cáncer, pero ya cuando se le diagnostica puede caer en desnutrición. Los datos emergentes de la comprobación científica permiten corroborar que la pérdida de masa corporal, o sea, la masa magra, en los pacientes de cáncer es un factor de riesgo. 6 posibles indicadores de desnutrición. Por ejemplo, estos pacientes, la ingesta calórica es insuficiente, a ellos tienen pérdida de apetito y también esto trae una pérdida de peso, también una pérdida de masa muscular, una pérdida de masa también grasa subcutánea y también pueden acumular agua localizada o generalizada que puede enmascarar la pérdida de peso y también tienen un deterioro del estado funcional por evaluación mediante la fuerza de presión. Y entonces tenemos que hablar de la anorexia. La anorexia es una pérdida del apetito o deseo de comer. Es caracterizada de 15 a 20% de todos los pacientes con cáncer en el momento del diagnóstico. Es decir, que estos ya vienen con bajo apetito y también se presenta como efecto secundario a los tratamientos contra el tumor. Y en un estudio de observación con pacientes de atención ambulatoria se notificó que la anorexia
Se presentaba en un 26% quienes recibían quimioterapia. Y la quimioterapia, los efectos secundarios de la radioterapia, como los cambios del gusto, olfato, y que presentan náuseas y vómitos, pues estos sí afectan el estado nutricional de estos pacientes y ayuda a la sarcopenia o la pérdida de peso. Pero aquí vemos la diferencia entre la caquexia y la sarcopenia. En la caquexia es de un síndrome metabólico complejo y está asociado a una enfermedad subyacente y caracterizada por la pérdida de masa muscular con o sin masa grasa. Su característica primordial es la pérdida de peso, pero así rápida. Y la sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de masa muscular y fuerza que acarrea riesgos y, bueno, condiciones desfavorables para la salud como la discapacidad física y puede causar la muerte. Y también está asociado al envejecimiento. Un síndrome geriátrico también puede ser la sarcopenia. Bueno, y en los pacientes que tienen caquexia por cáncer se hace evidente que el estado alterado del metabolismo y de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos se hace bien visible y es posible que los tumores afecten la absorción y oxidación de la glucosa. O sea, estos pacientes ya no absorben bien los macronutrientes y esto causa una pérdida de peso en consecuencia por la disminución del apetito. A pesar de que la anorexia es un síntoma común de los pacientes con cáncer, los estudios indican que el aumento de la ingesta calórica, ya sea por vía oral, o como suplemento nutricional parenteral total, pues les ayuda en gran cantidad. ¿Y cuáles son los factores que afectan el estado nutricional? Pues si el paciente ya viene con una desnutrición, pues esto ya va a afectar el tratamiento y el estado nutricional durante el tratamiento. El sitio de la enfermedad, pues el cáncer está, por ejemplo, en el estómago, en el esófago, eso va a ser más difícil porque el paciente le va a dificultar digerir la comida. Y también el estudio de la enfermedad o el estadio de la enfermedad también y el abordaje del tratamiento o el tipo de medicamento que se le da al paciente. Y también tenemos los efectos sobre el tratamiento o el del tratamiento y el estado nutricional. Los tratamientos contra el cáncer a veces producen efectos agudos o crónicos. La base de la intervención nutricional es el tratamiento sintomático, es decir, yo voy a tratar los síntomas del paciente respecto a la alimentación. Si el paciente no tiene apetito, entonces se van a tomar diferentes mm, digamos, diferentes decisiones para la alimentación de este paciente, que pueden ser suplementos, alimentación enteral o alimentación oral. El objetivo entonces de la intervención nutricional es prevenir la desnutrición, mantener una masa muscular, pues que tenga fuerza el paciente. También necesitamos minimizar los efectos secundarios del tratamiento y mejorar la calidad de vida y también apoyar el tratamiento médico. Entonces hablemos de los macronutrientes. En cuanto a los carbohidratos, proporcionan la principal fuente de energía del cuerpo y en pacientes con cáncer es importante priorizar los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Y las recomendaciones son que los carbohidratos deben proporcionar del 45 al 65% de la ingesta calórica total. Se recomiendan los carbohidratos complejos como los granos integrales, también las frutas y las verduras. Y recordemos que las fuentes son el arroz integral, la quinoa, la avena y debemos limitar los carbohidratos simples como el azúcar en general y las azúcares refinadas. Y aquí hay un macronutriente que es el que nos va a ayudar también a mejorar al paciente en gran manera, que son las proteínas. Y las necesidades de proteínas suelen aumentar en los pacientes con cáncer debido al estrés metabólico de la enfermedad y los efectos del tratamiento. Las recomendaciones, pues, debería de incluirse de 1,5 a 1 gramo por kilogramo de peso la proteína en este paciente y más si son sometidos a cirugía y más si tienen caquexia. Las fuentes, recordemos que son la proteína de alta calidad, el pollo, el carne, el pescado, el tofu. Son las que se pueden recomendar a estos pacientes con cáncer. La grasa, pues la grasa recordemos que proporcionan energía y ayudan a la absorción de las vitaminas liposolubles, entonces no las tenemos que olvidar. Las recomendaciones pues debe proporcionarse del 20 al 35% de la ingesta calórica total y se debe de dar prioridad a las grasas saludables. Las fuentes, recordemos el aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas
pescado graso y debemos limitar las grasas saturadas que se encuentran en las carnes grasas y productos lácteos enteros y evitar las grasas trans o los alimentos refritos. Luego tenemos los alimentos y nutrientes que aumentan el riesgo de presentar cáncer. Tenemos las carnes procesadas y rojas, pues sí existe evidencia epidemiológica que estas proporcionan un mayor riesgo de cáncer, también gástrico, entre otros. El mecanismo, pues son los compuestos de nitrosos formando carcinogénesis y dañan el ADN, los hidrocarburos aromáticos y también los formados durante la cocción de las altas temperaturas o las parrillas y las frituras. Las grasas saturadas y las grasas trans, relación con la inflamación crónica y también tienen promoción de un ambiente protumoral. Y también existen alteraciones en la señalización de celular y posible influencia en el crecimiento y diferenciación celular. El alcohol, el metabolismo del etanol produce un acetaldehído que puede ser carcinógeno, aumento del estrés oxidativo, se dañan las células y tiene un efecto sinérgico con el tabaco. Debemos evitar las azúcares y los carbohidratos refinados porque tienen un impacto sobre la obesidad y dan un exceso de calorías y almacenamiento de grasa y aumentan la resistencia a la insulina. Pero ahora ¿qué es lo que tenemos que aconsejar? Entonces tenemos que consumir mayor cantidad de vegetales y mayor cantidad de verduras, y porque estas tienen antioxidantes que son las vitaminas C y E, que tienen carotenoides, flavonoides y que dan una protección del ADN. También tenemos que aumentar la fibra dietética, que acelera el tránsito gastrointestinal y reduce la exposición a carcinógenos en el colon. También tenemos los fitoquímicos, que son compuestos bioactivos con propiedades anticancerígenas y tumorales. La fibra dietética también es un mecanismo de acción en la reducción del riesgo de cáncer colorectal y tiene un efecto sobre la microbiota intestinal que ayuda en la producción de ácidos grasos de cadena corta con propiedades antiinflamatorias y protectoras. Y también tenemos alimentos y nutrientes que disminuyen el riesgo, que son granos integrales que aportan fibras, similares beneficios a la fibra dietética, las vitaminas y minerales del complejo B, los compuestos bioactivos, los ácidos grasos omega 3, también hay que recomendarlos que tienen propiedades antiinflamatorias. Y las fuentes son el pescado, el salmón, el atún, la linaza, las nueces y la canola. En esto no vamos a entrar mucho, pero para que sepan los tratamientos en general del cáncer y cómo interactúan con la alimentación, pues la quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas y actúan evitando que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Entonces se utilizan gran cantidad de fármacos, lo que pueden producir en el paciente náuseas, vómito, estreñimiento. Entonces hay que modificar, se puede modificar la consistencia de las dietas y dar pequeños refrigerios a lo largo del día. Pueden ser 3 comidas fuertes y 3 refrigerios para que el paciente coma o consuma los alimentos hasta sea un poco, ¿verdad? Porque eso sí les quita el apetito. Luego tenemos la radioterapia que produce síntomas, pero localizados, y los efectos secundarios de estas pues dependen de la irradiada y la mayoría de los efectos secundarios son agudos, comienzan en torno a la segunda o tercera semana del tratamiento y van disminuyendo, pero siempre presentan náuseas y vómitos, cambios del hábito intestinal, por lo general dan diarrea y tienen síntomas gastrointestinales como meteorismo, entonces hay que evitar los alimentos que sean fuente de grasa o que sean de difícil digestión, pero siempre hay que aportar la cantidad de calorías necesarias para que el paciente no entre en sarcopenia ni baje de peso. Entonces, las características de la dieta tienen que ser fraccionadas, brindar alimentos helados. Estos pacientes puede ser que los alimentos helados o congelados pues les sepan mejor y les hagan sentirse mejor, y se tienen que incluir alimentos que sean fuente de proteína porque estos pacientes son propensos a presentar anemias, e incluir bebidas abundantes. Todo eso se puede dar con suplementos orales también. Está el brochure, están los suplementos de proteínas que hay diferentes tipos. Entonces, en general, el tratamiento nutricional o digamos la dieta indicada para estos pacientes sería una dieta hiperproteica por la
calidad de la proteína debe ser de alto valor biológico y recordemos que la proteína nos va a ayudar a evitar la anemia. Si el paciente tiene un sangrado, también nos va a ayudar con evitar la pérdida de hierro o también la disminución de peso, la disminución de músculo, de masa muscular, que es lo que ocurre en el cáncer, disminuir la cachexia y la cachexia también en pacientes con cáncer. Entonces, por eso es muy importante el aporte de proteína en la dieta de estos pacientes.